le decía a Juan hace una semana que me parecía interesante mostrar algunas imágenes por el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces yo simplemente traigo varias imágenes que son un poco sugerentes, algunas son también un poco provocadoras, pero me parece que nos pueden ayudar un poco a entender algunas de las causas de dónde viene esta desafección, ¿no? de tanta gente joven con la política y la religión. Como esto no funciona, pues lo que voy a hacer es que las voy a enseñar aquí y ya está. Esta imagen, no sé cuánta gente la ha visto. Vale. ¿Alguien más ha visto esta imagen? Bueno, es una imagen que apareció en las redes sociales hace una semana, en la que se ve, es una viñeta en la que aparece el Cristo Redentor de Río de Janeiro, tapándose la cara, ¿no? Avergonzado, ¿no? Evidentemente hace referencia a lo que acaba de ocurrir en Brasil, la victoria de Bolsonaro, que es este tipo, sobre el que podemos decir tantas cosas, ¿no? Que pues machista, un incitador a la violación, misógino, racista, bueno, le podemos poner muchos adjetivos. Esta fue la imagen a través de la que yo me enteré de esta noticia, y seguramente mucha más gente joven y no tan joven se enteró a través de esta imagen o a través de otra. ¿Qué quiero decir? Que si nos planteamos cuál es la relación que establecemos la gente joven con la política, con la religión, con la iglesia, con lo que pasa en el mundo, tenemos que prestar atención a cuáles son los medios por los que se establece esa relación, que han cambiado mucho en los últimos años. Yo cuando era pequeño me acuerdo lo que significaba en los años 90 un avance informativo a mitad de la mañana, y era que muchas veces había un atentado terrorista. Seguramente hoy nos enteramos de las cosas con mucha más rapidez a través de otros medios. Sí, yo os pido que hagáis el ejercicio ahora de pensar en algún acontecimiento importante que haya pasado en España o en el mundo en los últimos tiempos. Puede ser también la victoria de Donald Trump o algo pues más reciente o más local, y que penséis en cuál fue el medio a través del cual os enterasteis de esa noticia y en qué medida ese medio os impactó y condicionó vuestra recepción de la información. Pienso que no podemos hablar de la relación que tenemos los jóvenes con la política o con la religión sin tener en cuenta cuáles son esos medios, que son en muchos casos las aplicaciones de mensajería instantánea, el WhatsApp, las redes sociales. Esto puede ser bueno, puede ser malo. Yo simplemente digo que lo tenemos que tener en cuenta. Probablemente si pensamos en Twitter, por decir una red social, ¿cuánta gente tenéis Twitter de los que estáis aquí? Vale. Pues Twitter nos impone la dictadura esta de los 130 caracteres, que nos lleva a consumir la información de manera pues muy instantánea, muy inmediata, y quizás eso también supone a veces una cierta superficialidad en las reflexiones y en la elaboración de juicios sobre lo que leemos. Pero también hay mucho de posibilidad. Hace unos años íbamos al kiosco y comprábamos un periódico y como mucho mirabas las portadas de los otros allí, ¿no? Ahora, mientras desayunas, puedes abrir 5 pestañas y ver 5 publicaciones de prensa de tendencias ideológicas totalmente distintas, ¿no? Entonces hay mucho de posibilidad y también algunas dificultades. Yo creo que tenemos que tenerla en cuenta porque estos canales, estos medios también condicionan los universos simbólicos y el imaginario de la realidad a través del cual nos relacionamos con ella, ¿no? Entonces, es necesario que tengamos en cuenta estos medios en primer lugar. ¿Cuáles son esos canales con los que nos relacionamos con lo que pasa en el mundo? Bueno, es una viñeta que también circuló por las redes y tal hace un par de meses, lo cual quiere decir que es algo totalmente antiguo y desfasado. Esto ya nadie se acuerda. Dice: Montón presenta su dimisión a Sánchez. Entonces es una caricatura del presidente del gobierno y de la exministra, y dice: firmado Masín Huerta. Joder, Carmen, ya te vale con el corta y pega. Claro, también sabemos a qué se refiere, ¿no? Como digo, es una cosa que ya está totalmente desfasada. Esto fue hace 2 meses, ya seguro que en el WhatsApp tenemos muchísimas más imágenes después que esta. Pero esto nos está hablando también de cuál es la idea de la política
que llega a muchísima gente. Y esto es una causa de la desafección. Yo estoy haciendo un máster ahora en la universidad, he empezado, y ha sido mi primer contacto con la universidad presencialmente, porque yo he estudiado, como ha dicho Juan, en el conservatorio, y mi mundo es el de la música y el de las enseñanzas artísticas. Y claro, la primera semana todos los profesores se justificaban y decían: bueno, esto es un máster oficial, esto es un planteamiento académico serio. Todos se justificaban y decían: con la que está cayendo. Claro, con la que está cayendo era el mantra que todos repetían ante lo que está pasando. Entonces, claro, esto es una de las causas de la desafección de la juventud con la política, ¿no? Y esto lleva al argumento de que todos son iguales. Cuando escuchamos a alguien, joven o mayor, decir todos son iguales, detrás de eso hay una batalla perdida ya. Detrás de cada todos son iguales ya hay una batalla perdida de alguien que ha dejado de creer, de implicarse, de dedicar energías, ¿no? Entonces, eso nos habla desde aquí. Cuando alguien dice no todos son iguales, bueno, pues también quizá tenemos que contestarles, ¿no? Porque lo primero que ocurre es que ya claudicamos del juicio y de la reflexión, ¿no? Todos son iguales, este tema no me interesa, ¿no? Pues ni todos son iguales ni todo es igual. Dentro de comportamientos poco ejemplares, pues no es igual financiar ilegalmente un partido que mentir en un currículum, aunque las dos cosas estén mal, ¿no? Pero el todos son iguales, que tanta gente sostiene y que es causa de esa desafección, lleva a rendirte de cualquier reflexión, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene de una falta de confianza en la política como consecuencia de una crisis de la credibilidad de la clase política, que es esa clase que vemos siempre lejos, ¿no? Son un montón de manos levantando unas papeletas, ¿no? A esta gente le suena. Esta es una imagen de la última asamblea del Consejo de la Juventud de España, que fue hace unos meses aquí en Madrid, en un hotel. Bueno, el Consejo de la Juventud, para quien no lo sepa, es una plataforma que aglutina a distintas organizaciones juveniles de distintos signos, ¿no? De partidos políticos, ramas juveniles, organizaciones sindicales, de ocio y tiempo libre, religiosas. Entonces yo me acuerdo, el final de la asamblea, hubo un momento que yo me emocioné porque veía un poco aquella pluralidad que trabajar con la pluralidad siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil trabajar con gente que es distinta. Y entonces había un momento, bueno, pues en el que todos los colectivos allí se expresaban, ¿no? Entonces una persona levantaba la mano y decía: oye, pues solo estamos hablando los hombres, tienen que hablar las mujeres porque si no este espacio. Entonces a partir de ahí hablaban más las chicas, ¿no? Una persona decía: aquí hay un colectivo de personas sordas que necesitan una intérprete, entonces eso necesita tiempo, tenéis que hablar más despacio, ¿no? Otra persona decía: aquí hay muy pocas personas trans, pues si queremos que esto sea inclusivo habrá que tener la sensibilidad de que estén allí, ¿no? Bueno, de alguna manera era como una sensibilidad a flor de piel en todo aquel mosaico de gente. Claro, yo decía: bueno, esto es la juventud en la que yo creo. Y cuando me iba de vuelta, llego al metro y veo a dos chavales jovencitos de 15 años o así, que representaban como todo lo contrario en cuanto a homofobia, machismo. Decía: tú eres un maricón y esta tía es un no sé. Claro, yo de repente pensaba: bueno, es que aquello que estamos viendo es una burbuja, ¿no? O sea, ese grupo de gente que tiene una sensibilidad por las otras causas, que tiene una empatía, que tiene una inquietud por visibilizar los colectivos, digo, es una burbuja, ¿no? Porque luego en el metro y en el mundo... Bueno, pues no, porque ambas son realidades juveniles, ¿no? Un tiempo después hablaba con un chico que tiene un cargo en estos espacios y le contaba esto, ¿no? Y me decía: bueno, dice, claro, es que nosotros en el Consejo queremos representar a toda la juventud, y lo decimos, nos representamos a toda la juventud. Dice: pero en el fondo sabemos que representamos una parte. Dice: pasa lo mismo que a vosotros con la JEC, con la Juventud Estudiante Católica. Vosotros sois progresistas, sois abiertos, y vais por ahí diciendo que sois la Iglesia. Y dice: está bien, pero sois conscientes de que representáis a una parte, de que hay otra parte que no es tan abierta, que no es tan...
Bueno, a mí me parece una bonita manera de decirlo, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, claro, aquí hay mucha gente que está haciendo política y gente que está educada y que ha ido aprendiendo que política es implicarte en una asociación estudiantil, en una entidad sindical, en una asociación de ocio y tiempo libre, que entienden que eso es política. Pero, desgraciadamente, hay mucha gente joven, y esta es otra de las causas, por ir hilando, que tiene una concepción de la política únicamente simplificada a la política de partidos. Y esto es un gran problema. Vosotros sois un partido político y claro que es importante que haya partidos políticos y sobre todo es importante que la gente que llega a los partidos políticos llegue con esa sensibilidad. Pero mucha gente piensa que política solo es partidos políticos, además me atrevería a decir en un ámbito pues muy estatal, muy lejano, que nos lleva a la foto anterior, ¿no? Claro, esto es un proceso. Si educamos a la gente joven en entender que la política también es ser delegado de clase, ser responsable de una asociación e ir a reunirte con un líder político o ser representante de tu facultad, si educamos a la gente en entender que eso es política, pues el día de mañana habrá gente adulta que entienda que política es ir a las reuniones de la comunidad de vecinos, comprometerte en la comunidad parroquial, estar en un sindicato, estar en un partido, por supuesto, y todo lo demás, ¿no? Pero, indudablemente, una de las causas de la desafección es que tenemos esa idea simplificada, reduccionista, de que la política es solo la política que hacen los partidos y además normalmente en esos niveles, ¿no? Bueno, esta imagen, claro, digo, vamos a tocar ahora un poco a la iglesia, que la tenemos un poco tranquila, ¿no? Claro, sabemos que hay muchos jóvenes que están en la iglesia, de esos no vamos a hablar hoy, que ya los conocemos y estamos aquí algunos y tal. Esta es una portada de una revista, no sé si la veis, Mongolia, una revista satírica que además creo que ya varias veces la han tenido que pagar indemnizaciones y tal porque están continuamente denunciándola, ¿no? Es una revista pues satírica y bastante provocadora. Esta imagen me la mandó una amiga mía al móvil, una buena amiga que además es compañera en espacios de compromiso y de militancia y de todo esto. Y hablamos mucho, ella valora mi implicación en la iglesia, pero no por eso pues deja de vez en cuando pincharme en lo que puede, ¿no? No sé si la veis, bueno, aparece el Papa, aparece un niño y pone comes y bebes todo de mí y luego pone liberas a Willy. Bueno, con esta foto podríamos estar hablando un día entero porque tiene muchos elementos, ¿no? Y claro, esta cultura también de que hablamos antes de la inmediatez, de los juicios rápidos, tal, también nos lleva a veces a visiones muy superficiales, ¿no? Se ha leído mucho en las redes sociales que tenemos una iglesia que cuando uno se caga en Dios lo meten en la cárcel, pero luego mantiene a curas pederastas y todas estas cosas. Claro, son visiones pues terriblemente sesgadas, terriblemente demagógicas y terriblemente superficiales, a las que a veces también nos empuja ese consumo de información. Yo no creo que la mayoría de la gente joven vaya por aquí, también lo digo. Yo creo que hay mucha gente joven que el problema no es el rechazo a la iglesia, sino la falta de significatividad. Hay mucha gente joven para la que la iglesia es indiferente. Y es aquí donde nos estamos jugando el tipo, ¿no? Mucha gente para la que la iglesia no tiene nada importante que decir. Esto me lo decía un obispo hace poco. El obispo de la Acción Católica. Es que yo sé que hay gente que yo cuando hable, simplemente por ser yo, no me van a escuchar, ¿no? Eso es así. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos también como iglesia qué se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Una de las causas de la desafección es esa falta de significatividad de la iglesia hacia mucha gente. Gustavo Gutiérrez decía que los pobres son los que mueren antes de tiempo. Y los pobres son el norte de la iglesia. Pero también tenemos que preguntarnos quiénes son esa gente y esos colectivos para los que la iglesia no está llegando a tiempo.
porque quizá hay otros colectivos y otra gente a los que no estamos llegando a tiempo, no porque los tengamos que salvar, sino porque igual esa gente tiene algo interesante que decirnos y no les estamos abriendo la puerta en condiciones. Yo me acordaba, perdonad que cuenta anécdotas, pero es que me parece lo más visual. Este verano, el encuentro de las familias, ¿no?, con el Papa. Y yo leía las noticias y tal, y decía, bueno, muy bien, ¿no?, el encuentro de las familias. Importancia de la familia, tenemos ese documento precioso, la Amoris Laetitia. Yo esos días me pillaba en Alicante, en un festival de música, y estaba viviendo pues en casa de una amiga y de sus padres y tal. Y tuve la oportunidad de encontrarme allí con una pareja homosexual de dos chicos. Uno es músico y profesor y el otro era diseñador gráfico. Y habían acogido a una niña pequeñita de 4 o 5 años, de origen africano, no recuerdo ahora mismo de dónde era, y bueno, pues lo que tenía detrás era tremendo. La madre estaba en la cárcel, el padre, bueno. Tenía 4 hermanas. Bueno, pues esta pareja había acogido a la niña, la había tomado una acogida, y en ese proceso habían conocido a otra pareja de 2 chicas lesbianas que habían dicho, bueno, pues nosotros nos quedamos con las otras 3 hermanas mayores, y desde ese momento ellos habían planteado su dinámica de vida teniendo en el centro a esa familia de 5 hermanas para que estuvieran todas las semanas juntas, para que todos los fines de semana se vieran. Entonces, claro, tú hablabas con las niñas y aparte de hablar 3 idiomas, hablaba euskera, valenciano, inglés, español mejor que yo. Aparte de eso, claro, estaban recibiendo una formación y unas oportunidades tremendas. Y ella decía que tenían 2 padres y 2 madres. Nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho en la Iglesia abrirnos a la pluralidad y a la diversidad de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y nos cuesta, y eso supone que hay mucha gente que probablemente puede tener cosas muy interesantes que decir y que hacer en la Iglesia y que no se sienten llamadas, ¿no? Claro, lees ahora las conclusiones del sínodo y dice, bueno, habla del protagonismo de la mujer en la Iglesia, de la acogida de las personas homosexuales, y dice sí, pero el lenguaje que usamos es uno de los mayores mecanismos de otorgar, de conceder derechos y de sustraerlos. Y de alguna manera no terminamos de aceptar y de ser capaces de decir que esa gente es un matrimonio y que es una familia, ¿no? Entonces, a veces, bajo esta acogida y esta tolerancia hay discriminaciones sutiles, ¿no? Y este es un tesoro que nos estamos perdiendo. Volviendo al tema de la política, una de las mayores aportaciones que tiene la Iglesia es la doctrina social. Porque además en este momento de polarización de extremos, una comprensión de la política enraizada en la persona, en el bien común, eso es un tesoro al que mucha gente no se va a acercar, simplemente porque la Iglesia no es significativa por algunos temas. Y nosotros tenemos ese tesoro. Yo estoy convencido que el trabajo que hacéis colectivos como el vuestro, en ese sentido, es extraordinario, porque vosotros tomáis la doctrina social de la Iglesia y la queréis llevar en la primera línea. Yo lo aplaudo eso, ¿no? Pero una de las causas es que la Iglesia no es significativa para mucha gente, no es ya el rechazo. Y yo siento a veces que tenemos un tesoro, pero hay puertas que no terminamos de abrir de par en par. El Papa evidentemente está haciendo mucho y está abriendo muchas ventanas y muchas puertas y está allanando muchos caminos. Eso está claro, ¿no? Y la percepción que hay es otra, ¿no? La percepción que hay de la Iglesia es otra desde que está este Papa. Pero tenemos que seguir impulsando eso desde abajo, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid aquí hace 4 años, recuerdo un día que fui a la Feria del Libro, aquí en el Retiro, y veía los escaparates, ¿no? Y un día veo que pone en uno espiritualidad, esoterismo y ciencias ocultas, ¿no? Me resultaba muy sintomático. Desde entonces, siempre que voy a una librería, miro dónde están ubicados los libros de religión y siempre me los encuentro al lado de los manuales de autoayuda y de otras publicaciones de nuevas espiritualidades, de low cost, de toda esta literatura que hay, ¿no? Que no digo que toda sea mala, puede haber cosas interesantes. Claro, ese desapego a la Iglesia va también acompañado de una búsqueda de espiritualidad por otras vías. Lo que pasa es que muchas veces las espiritualidades que se nos venden
son el mejor disfraz del sistema capitalista, ¿no? Que nos pone la guinda en lo alto del pastel con espiritualidades que son el culmen del autocuidado personal, ¿no? Y no una espiritualidad como la cristiana, que es de descentramiento, de servicio y de entrega, ¿no? En la acción católica yo creo que siempre tenemos la experiencia de intentar acercarnos al otro, como dice vuestro compañero Carlos García Andoín, que esto lo explica muy bien. Dice que los cristianos en el espacio público pues vivimos en una sociedad de tolerancia limitada, y ante eso pues optamos por dos caminos, que es decir, que somos cristianos de base, lo cual nos sitúa automáticamente en un espacio de simpatía y fuera de sospecha, y otra decir que somos cristianos pero que lo vivimos a través de la lucha por los derechos humanos, la justicia social. Y dice, bueno, esa es la manera, dice Carlos, de que sigamos allí en nuestro puesto de trabajo con nuestros compañeros y que nadie nos toque mucho, ¿no? Claro, esto yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Y si alguien no lo hace, que levante la mano. Pero yo me doy cuenta, me sorprendo que cuando tú vas con este discurso de lo social, ¿no? Yo soy cristiano, pero en lo social y tal, hay mucha gente joven que te pregunta por la espiritualidad y que hay una inquietud muy específica de esa dimensión trascendente, de esa espiritualidad, de esa creencia, ¿no? Esto es una oportunidad también, ¿no? Es decir, quizá haya desafección hacia la Iglesia, quizá haya desafección hacia la religión entendida en unos estándares tradicionales, pero también hay mucho de búsqueda en la gente joven, ¿no? Bueno, por señalar ahora algunos elementos para el debate, antes de pasar a la compañera. Voy a poner, la última foto que voy a poner es una foto mía personal de mi familia. Entonces, bueno, me lo vais a permitir, pero es que me parece muy bonita. Es una foto de mi madre. Estas dos mujeres son mi madre y mi sobrina de 4 años. Y pongo esta foto, no sé si la veis, porque me encanta y me emociona la cara de atención que pone mi sobrina cuando mi madre le cuenta los cuentos, ¿no? Hace tiempo que se lleva hablando en los contextos de la izquierda de una crisis de relato, ¿no? Una crisis de relato es que damos por hecho que ha habido un relato ganador en la historia, en la política, en la sociedad, que nos dice que la economía y el mercado son las leyes que tienen que regir la vida de los pueblos, la vida de las personas, la vida de los países, ¿no? Hay una crisis de relato cuando se entiende que y se acepta que ese discurso de la austeridad es el único camino, todo esto, ¿no? Se habla mucho de esa crisis de los relatos, y muchos de los relatos tradicionales o clásicos de la historia se están un poco echando por tierra, ¿no? Quizá lo que está pasando en el mundo con los Bolsonaro y con toda esta gente también habla un poco de eso, ¿no? El otro día me decía una amiga latinoamericana, ¿y qué hacemos? No era de Brasil, decía, pero es que, dice, ¿los corruptos o los...? Bueno, pues tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hacer relatos nuevos de la realidad y de contrarrestar esta desafección y esta crisis de credibilidad con nuevas narraciones de la vida, de lo que nos está pasando, ¿no? Esto está en el corazón del Evangelio. Algunos elementos que yo pienso que pueden ser, bueno, pues todas esas experiencias de política en ámbitos locales, en ámbitos pequeños, en ámbitos obreros, en ámbitos académicos, en ámbitos estudiantiles, tenemos que narrarlas, tenemos que ser capaces de contar. Organizábamos también ahí con la gente de los movimientos de Unificación Católica hace unos meses unas jornadas que era Iglesia en Diálogo, en la que gente joven alejada de la Iglesia, a mí esto de alejados me suena fatal, pues venían y debatíamos y les preguntamos sobre su visión de la Iglesia, ¿no? Entonces ellos expresaban con bastante fundamento por qué no creían en la Iglesia y daban una respuesta pues desde la doctrina, desde no creo en lo que se enseña, una respuesta teórica, ideológica y con mucho fundamento y con mucho respeto además, ¿no? No creo por esto y esto. Pero cuando un rato después les preguntábamos por sus experiencias de iglesia, empezaban a aflorar vivencias muy bonitas, ¿no? De que una vez resulta que el cura de mi pueblo me animó a participar en el teatro cuando yo era pequeño y eso me ayudó a creer en mí mismo, ¿no?
o que no teníamos locales donde poner en marcha nuestra asociación y empezaron a aflorar unas vivencias de iglesia de mucha belleza, ¿no? Pues tenemos que pasar de ese plano teórico, ideológico, al plano narrativo, al plano vivencial. Y esto hay que hacerlo también desde las comunidades y desde la política, ¿no? Y ya para acabar, pues bueno, creo que un poco en la línea también de lo que estamos viviendo en nuestras celebraciones, en nuestras maneras de celebrar la fe, también tenemos que generar espacios inclusivos, ¿no? Donde pongamos en valor lo mejor de nuestra tradición espiritual. No se trata de ir en contra de nadie, pero generar espacios de silencio, de interioridad, de búsqueda de respuestas, generar celebraciones de la Eucaristía llenas de vida, de testimonios, de experiencia. Hay mucha gente que estamos haciendo esto, ¿no? Nosotros tenemos hace un par de días una celebración y venía gente de fuera y decía, joder, me he emocionado. Y no sé hace cuánto que no iba a misa, ¿no? Pero desnudando un poco las cosas de artificio, volviendo a la vida, volviendo a lo esencial, ¿no? Y ya termino con unas palabras del Papa que en la encíclica Laudato Si parafrasea la Carta a la Tierra. Dice que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.